Hola, buenas, buenas. Acá vamos a repasar una clase que sería la clase número 2 de este curso, que es expresión visual. Dentro de esta clase lo que vamos a ver son todos elementos que nos sirven a nosotros en el diseño como recursos, ¿sí? Para justamente poder diseñar. Muchas veces pasa que las personas diseñan desde el buen gusto, desde un talento natural, pero nosotros lo que queremos es enfocarnos en herramientas técnicas precisas que además ya están estudiadas y ya han sido practicadas, que nos hagan llegar a esas conclusiones a través de un sistema, de un proceso. Si bien en todo este proceso de diseño también interviene el buen gusto de cada uno, eso es clarísimo, pero si solo tuviésemos buen gusto no podríamos llegar a colmar las expectativas de los distintos tipos de personas. Entonces lo que hacemos es refrendarnos y apoyarnos en principios técnicos, ¿sí? Bien, vamos a ver en este caso, vemos cuáles son los elementos del lenguaje visual. Nosotros para llegar a comunicar cualquier idea de diseño lo vamos a hacer a través, por lo general, de dibujos, fotos, garabatos, croquis, ¿sí? Así que lo vamos a necesitar tener bien en claro a la hora de de querer representar algo. En este caso vamos a ver entonces cuáles son los elementos del lenguaje visual. Como dice acá el título, algunos de los elementos son el punto, la línea, el plano, el volumen, la forma, el color, la textura, muy importante. Todo esto genera un lenguaje, así como tenemos el lenguaje de palabras, que lo armamos a través del abecedario y de las vocales. También tenemos un lenguaje escrito o un lenguaje visual o un lenguaje de dibujo, digamos, ¿no? Estos elementos son los que permiten comunicar un mensaje, una idea, un estilo y a la misma vez entenderlo al mismo mensaje, ¿sí? Bueno, estoy súper mal de la garganta. Tengo algunas descripciones a modo teórico de qué es el punto, qué es la línea, qué es el plano, qué es el volumen, qué es la forma y qué es textura. Sosteniéndonos en esta teoría, vamos a ampliar un poquito más y a traerlo hacia el plano interiorismo, ¿sí? O sea, no vamos a quedar solamente en la parte geométrica de la forma, sino a traerlo al plano interiorismo. Dice que el punto es el elemento de expresión visual más elemental y pequeño. Es aquel que está marcado por la pequeña marca que deja sobre una superficie un lápiz, una pluma, un pincel. Generalmente lo consideramos redondo, pero en realidad puede adoptar formas variadas. Y acá es donde entramos ya al interiorismo. El punto puede ser triangular, cuadrado, ovalado, una mancha, una forma aleatoria, ¿sí? El punto no necesariamente va a ser una marca pequeña redondita, como si es considerado en geometría. En el interiorismo no. En el interiorismo el punto va a ser
Por ejemplo, dentro de una sala, de un estar, mi punto, que después lo vamos a llamar punto focal, puede ser, por ejemplo, un sillón amarillo. ¿Qué significa que sea el punto focal? Que es donde todas las miradas de quienes ingresan a este interior van y causa esa impresión de llamar la atención. Por eso dice que no es solo un punto redondo, como se lo considera en la geometría. Puede ser, por ejemplo, una escultura, una gran escultura en medio de mi patio, por ejemplo, una fuente. Puede ser, ¿qué otra cosa puede ser? A ver, en una sala de estar puede ser el televisor, el mueble del televisor como punto focal, ya que todo lo que ornamenta el lugar está orientado o apunta hacia ese punto. Es como que focalizamos toda nuestra atención en un determinado elemento, por ejemplo, en el caso del interiorismo. Dice que la línea es un medio gráfico fundamental para representar las cosas que nos rodean, las ideas, y crea un lenguaje que no necesita palabras, es lo que veíamos en la primera clase. El tema de hacer planos y de comunicar a través del dibujo, para yo poder comunicar a través del dibujo, necesito la herramienta principal que es la línea. Y acá la línea puede ser recta, curva, indefinida. Es decir, la línea, el trazo ese que yo voy marcando que me ayude a mí a expresar la idea. Después tenemos que un plano es una superficie de 2 dimensiones, a lo que le vamos a adjudicar alto y ancho. ¿Sí? Acá es importante esta aclaración. Dice, su tamaño siempre será lo suficientemente grande como para no ser un punto. O sea, que un plano no es un punto focal, ¿sí? Un punto focal es un elemento entre varios. El plano es algo más general, ¿sí? Los planos forman también figuras y pueden ser de diferentes figuras y diferentes tamaños. El volumen, bueno, esto también a modo de geometría, el volumen es la medida del espacio que ocupa un cuerpo. Tiene 3 dimensiones: alto, ancho y profundidad. El plano solamente tiene altura y ancho. En cambio, el volumen tiene profundidad. Ya es un cuerpo, ya toma independencia, digamos, ¿sí? Y la forma, como podríamos definirla, como un espacio limitado por un contorno o silueta que tiene una estructura. Eso de estructura hay que desarrollarlo un poco más a fondo, porque cada forma que nosotros veamos, así sea una forma irregular o las formas convencionales del cuadrado, el círculo, el triángulo, el rectángulo, cualquiera de las formas tienen una estructura que las soporta, digamos, una estructura base sobre la que se monta esta forma, ¿sí? Y por último, la textura es la cualidad visual y táctil de las superficies de todo lo que nos rodea. Es una cualidad visual, dice, porque yo a través de ver puedo darme cuenta si es un espejo, es algo liso, brillante. Si es un ladrillo, puedo ver que tiene otra textura rugosa.
O sea, es visual y también es táctil, porque de hecho lo compruebo tocando y ahí inmediatamente me doy cuenta que impresión me da esa textura. Con el caso de las texturas se trabaja mucho. Nosotros damos mucho diferentes impresiones o diferentes toques usando solamente texturas, ¿sí? Así que es muy importante tenerla en cuenta. Paso a la siguiente hoja de expresión visual para hablar un poquito de lo que es la proporción. La proporción dice que es una disposición, conformidad o correspondencia a partir de una cosa con el todo y entre cosas relacionadas entre sí. Es decir, que la proporción me ayuda a saber proporcionalmente de qué estoy hablando con respecto a otra cosa. Yo tengo, por ejemplo, en la mesa de mi comedor. La mesa de mi comedor puede ser proporcional al comedor, o mejor dicho, debe de ser proporcional al comedor para que entre, en un 50%, por ejemplo. Es decir, que si el comedor mide 10 metros, la mesa no va a superar los 5. Y ahí vamos jugando un poco con la proporción, ¿sí? Podemos decir que una ventana es proporcionalmente la cuarta parte de una pared, o que una puerta es proporcionalmente 3 veces más grande o más chica que una pared. Entonces vamos viendo ahí el tema de proporciones en el interiorismo, ¿sí? Un sillón de un cuerpo va a ser 50% más pequeño que el de 2 cuerpos. Y ahí vamos jugando un poco con la proporción. Bueno, la simetría nos habla de elementos que deben ser considerados iguales, pero que parten de un eje. Si yo no tomo un eje central, no puedo comparar dos lados. Necesito tomar un eje central para decir que desde acá hacia la derecha tengo lo mismo que desde acá hacia la izquierda. Eso es simetría, ¿sí? Caso contrario, la asimetría también debe tener un eje central que divida en dos partes, pero en este caso ambas partes son diferentes, ¿sí? Por eso se llama asimetría. El movimiento, en el caso de los recursos de expresión visual, se refieren al cambio de posición de una parte o de la totalidad de un cuerpo. Yo puedo tener un cubo que si lo roto, voy rotándolo, ese mismo cubo se hace por ejemplo, un hexágono. Si lo sigo rotando o puedo cambiar, el movimiento también me lleva a poder cambiarlo de tamaño, ¿sí? Un cubo chiquito, un cubo mediano, un cubo grande. Después tenemos el porcentaje, que es lo que nos ayuda a determinar la forma, el color y el estilo en el caso, por ejemplo, de un mueble, la forma que va a tener ese mueble la va a determinar
la vamos a determinar porcentaje, ¿sí? Si va a ser un mueble de líneas rectas, va a ser un mueble curvo, si va a tener una esquina curva, si va a ser el 80% del mueble de madera y el 20% de vidrio, por ejemplo. En el caso de un estilo interior completo, vamos a decir, por ejemplo, que va a ser un 80% moderno con un 20% de vintage, porque tengo algún mueble que, que es vintage y que representa el 20% de esa habitación. Para eso vamos a utilizar el porcentaje. La modulación es un enfoque que divide un sistema en partes más pequeñas, que se llaman módulos, que puede crearse de manera independiente y luego usarse en diferentes sistemas. Es complejo, pero acá en las imágenes de abajo se ve claramente cómo yo tengo cada uno de estos pequeños módulos en forma de cubos que los puedo, por supuesto, usar por separado, pero también si los apilo o le doy esta distribución, conforman una figura compleja. Entonces, esa es la modulación. Lo mismo pasa con este asiento. Esto es un pentágono que sirve como puff de asiento. Es decir, que yo puedo separar las 5 piezas en diferentes posiciones o puedo juntarlas de esta forma y realizo una forma en sí misma que es un pentágono. Ahora yo la abro y cada una tiene su forma particular. Eso es un módulo, ¿sí? Algo que puede ser usado independiente o formando una forma más estructurada, más compleja y más grande. Si solamente uno 3 módulos, bueno, formarán otra forma. Si uno 9 módulos, bueno, formarán otro tipo de figura. Si los separo a los módulos y los uso independientemente, también tienen la misma funcionalidad, no pierden funcionalidad. Si yo saco un cubo de esta repisa, no va a dejar de ser una repisa ni se me va a caer todo abajo, no. Sigue manteniendo su funcionalidad. Incluso ese cubo que yo saco es por sí solo una repisa. ¿Sí? Bueno, lo que sigue es, en expresión visual, son algunos elementos que nos pueden ayudar a esclarecer un poquito esto más que nada del movimiento, de la cuestión de las relaciones, del color. Tenemos elementos visuales en forma, cuadrado, triángulo, círculo, medida, grande, mediano, pequeño, color, oscuro, gris, blanco y texturas, que en esta imagen no se aprecian, pero son diferentes texturas, lisas, más corrugadas, con canaletas, con alguna superficie áspera, rústica. Bien, tenemos la dirección y ahí se ve cómo va rotando levemente ese cubo, ese cuadrado, ¿sí? Va rotando levemente o puede rotar más drásticamente también. Y de esa manera yo consigo un movimiento a partir de la misma figura. La posición. La posición tenemos acá respecto al cuadrado. El círculo está ubicado hacia la esquina inferior, hacia el centro o hacia la esquina superior. Eso lo vamos a ir determinando nosotros, por ejemplo, en el momento que queremos colgar un reloj.
Determinamos el centro de la pared donde lo queramos colocar y a partir de ahí vemos si lo vamos a poner hacia la esquina superior, hacia la esquina inferior, si lo vamos a centrar. Generalmente la que más usamos es la centrada, ¿no? Pero está bueno poder jugar, esto es lo que nos va a diferenciar de ser simplemente amateurs a ser más profesionales. El espacio se refiere a cuánto de proporción cubre un objeto sobre el otro. Y bueno, y acá abajo la gravedad. Ahí está bastante más osado el movimiento que se ve. En el caso de arriba se lo ve muy, muy leve y acá está osado ya, ¿no? Como que... Y ahí me da una pauta que podríamos, por ejemplo, colgar 3 cuadros. Bueno, en el caso del color tenemos forma blanca y fondo blanco, forma blanca sobre fondo negro, como fíjense se va haciendo ese contraste. Al revés, forma negra sobre un fondo blanco, o si no, forma y fondo negro. Por último, la última hojita, tengo ejemplos claros de cómo la modulación construye nuestros espacios. La modulación, quizás hasta ahora no hayamos caído en cuenta, o quizás sí, construye casi todo lo que vemos, casi todo lo que es cotidianamente recorrido por nosotros, tiene aplicado esta teoría y estos elementos del lenguaje visual que venimos viendo. Tengo como ejemplo en las imágenes una oficina, una sala de reuniones donde hay una mesa central. Está todo enfocado hacia esa pantalla porque puede llegar a haber presentaciones ahí donde haya que tomar nota, por ejemplo. Pero toda la pared, todo el enmarcado, el encuadro que tiene esa figura está modulado, ¿sí? Está pensado y dividido y subdividido para causar una impresión más agradable a la vista, incluso el color, incluso la textura. Ese sin duda va a ser el punto focal de esta sala de reuniones, ¿sí? Lo mismo pasa con las siguientes fotos. Tenemos una biblioteca totalmente modulada, módulos exactamente iguales que se repiten. En el caso de estos módulos de vivienda, son monoambientes pequeños que se repiten también porque son 3 módulos idénticos colocados y dispuestos uno encima del otro durante una cierta línea que realiza al final. La arquitectura se ve de esta manera. Por acá más abajo tenemos una pequeña, yo le diría tabique, probablemente esté dividiendo un sector de otro, también absolutamente modulado. Juega mucho con la textura, fíjense que el fondo es una textura, mientras que los estantes son de otra. Pone color, involucra ya la vegetación, pone iluminación. O sea, en un espacio tan chiquitito, tan sencillo, como hay tantos elementos del lenguaje visual presente, ¿sí? Así que hasta ahí quería yo hablar hoy día sobre el lenguaje visual. Después pasamos a la tercera clase.